En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. Muy bien, y lo habíamos adelantado en la editorial del día de hoy. Vamos a tratar de hacer una especie de mesa redonda virtual para discutir, para tirar algunas ideas sobre lo que arrojaron las pasos del domingo pasado, justamente. Esas pasos a las que el gobierno pretendió llegar en mejores condiciones, que pretendió llegar con los números de la pandemia más o menos ordenados, con la vacuna ordenada, pero se ve que eso no alcanzó. Y para eso íbamos a recurrir a dos colaboradores permanentes. Uno ya es integrante de Borrador Definitivo y el otro esperamos que algún día también lo sea. Vamos a saludar primero al que más lejos está, Miguel Espinaco de Santa Fe. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo andas? Buen día. Buen día a todos. Bien, te agradecemos mucho que estés con nosotros ayudándonos a pensar esta situación que dejaron las elecciones en la mañana de hoy. Bueno, vamos a ver qué podemos aportar. Y aquí un poquito más cerquita lo tenemos a Luis Cuello, que en general viene envasado al programa porque es el que hace la mayoría de las entrevistas, pero que hoy lo tenemos en vivo. ¿Qué tal, Luis? Buen día. ¿Qué tal, gente? Buen día, saludos a ustedes, hola Miguel y bueno, a la audiencia. Muy bien, a los tres nos une esa columna vertebral que es el río Paraná, bueno, lo que era el río Paraná, ahora es un hilito de agua. Vamos a echar una mirada, a ver, esta pregunta en todo caso vamos a ir direccionándola a Miguel, en principio para empezar. Todos estamos de acuerdo que el gobierno perdió las elecciones, que el gobierno perdió votos, que perdió, de hecho, empezamos a ver algunas de las consecuencias de esa derrota en el armado del nuevo gabinete, algo que seguramente seguirá colando a lo largo de esta mesa redonda, pero en realidad solamente perdió el gobierno, Miguel. Bueno, perdió el gobierno, eso está claro, ¿no? El problema de la discusión es quién ganó, ¿no? Porque bueno, la impresión general que se vivía, yo me fui el domingo a la noche a dormir diciendo, bueno, la ola amarilla, el PRO, como se llame ahora, Juntos, qué sé yo, se llevó todos los votos. Y que el lunes a la mañana me sorprendió mucho escuchar a Milei en el programa de Teneman, y después al ratito te estás, y yo dije, qué tranquilo que están estos, no, realmente, no los noto exultantes, yo me esperaba, Milei era realmente un político del establishment, ¿no? Hablando con una dulzura impresionante. Yo digo, ¿qué pasó acá? Y bueno, me puse a hacer cálculos y pensando, bueno, ¿a qué se llevó los votos que perdió el gobierno? Porque la oposición no festeja gran cosa, digamos, o por lo menos no sale exultante de decir, vale, le ganamos por goleada, qué sé yo. Cuando me pongo a hacer cuenta veo que realmente no ganó el PRO Juntos o el macrismo, como quieran llamarlo, sino que perdió también muchos votos. O sea, todos perdieron estas elecciones de alguna manera, ¿no? Lo que está claro es que la impresión primera es el mapa pintado de amarillo, la impresión segunda es, bueno, los votos que perdió el gobierno no lo ganó la oposición, o la principal oposición, o la oposición de derecha, como le gusta decir a los kirchneristas. Claro, cuando hablamos de esto, que la gente entienda, hay algo que tiene que ver también con nuestro per se, con lo que estamos haciendo acá, ¿no? Que es la forma de informar. La manera de informar cambia mucho la percepción que se tiene de las cosas, porque una cosa es que yo te presento los números porcentuales de los votos válidos emitidos, donde obviamente parece que el macrismo hubiera arrasado en todos lados, incluso también parte que vamos a hablar después en el próximo bloque del supuesto crecimiento de la izquierda tiene que ver con esto, incluso con el crecimiento de estos sectores más que se podríamos denominar como de ultraderecha, como Milei, Esper y hasta López Murphy dentro del macrismo, tiene que ver con esta cuestión de los porcentajes, pero cuando uno va a los números finos, la cantidad de miles o de cientos de miles de votos, ahí es donde se demuestra que si tenemos en cuenta las últimas elecciones, la de 2019, donde incluso el macrismo había hecho una mala elección porque venía de una gestión desastrosa y de hecho la perdió esa elección, también el macrismo perdía votos, obviamente que el sector gobernante es aquel que más perdió, pero hay alrededor de 8 millones
de votos que se fugaron de la grieta, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Que no entraron en esa cosa de decir, bueno, esta grieta que presentan tanto los medios como los propios dirigentes políticos del interior de la grieta, porque les conviene decir peronismo versus o esta cosa rara de todos versus Cambiemos o juntos o eso. Luis, ¿cuál es tu mirada alrededor de, digamos, esa primera fuerza o segunda fuerza emergente que es el abstencionismo, el no ir a votar? Bueno, creo que ha sido la gran estrella Claro. de las elecciones, ¿no? Coincidiendo tanto con Miguel, que tiene además una nota, vamos a hacer propaganda de una Sí. muy interesante nota publicada en la página alrededor de este punto de quién perdió y quién ganó, y lo que decía Liz, de estos casi 8 millones de votos que no fueron, que desaparecieron, parece ser que se fumaron en el aire. Parte de eso tiene que ver con lo que fue este proceso de abstención. Yo es un récord histórico, porque a nivel nacional fue a votar solo el 64%. Con alguna, por ejemplo, ahí yo pensando un poquitito, que después lo tomaríamos después, este lío en el peronismo, esta pelea interna palacía del peronismo, hay una nota de la política online que habla que, por ejemplo, en los bastiones más importantes del peronismo, del conurbano, como es La Matanza, donde juega terriblemente el aparato del peronismo, hubo 170.000 matanceros menos que asistieron a las urnas con respecto al 2019. Es decir, los propios bastiones de donde el propio peronismo, el Frente de Todos, pensaba ganar, la gente le dio la espalda. Y un gran sector de eso no fue a votar. Bueno, uno puede decir, o algunos intentaron decir que por el COVID, pero no explica solamente eso. A mí me da la impresión, y eso yo creo que es bastante perceptible, que hay como mínimo que ha aparecido un fenómeno cada vez más fuerte de repudio a esta política o a esta manera de hacer política. O sea, me da la impresión de que hay sectores que de manera, qué sé yo, ciega, sorda, muda, dice, no, esto no, yo a estos hijos de puta no los voto, no voto a nadie, todos son más o menos iguales, todos te mienten, todos te dicen todo esto. Mientras tanto, se deteriora permanentemente la calidad de vida y las condiciones de vida del conjunto, sobre todo de los trabajadores, o sea, inflación, caída de salario, desocupación, desastres medioambientales, bueno, COVID, bueno, todo lo que vivimos diariamente, y esta cuestión de ajenidad de la política, es decir, cada vez la política, o por lo menos esta política de la trenza, esta política de los candidatos armados, de la figurita, del spot televisivo, de las mentiras, de que te dicen cualquier cosa, me parece que esta política empieza a ser cada vez más repudiada. ¿Dónde va eso? Bueno, es bastante difícil saberlo, habrá que ver cómo se desarrolla, pero me parece que es un dato para tener muy en cuenta, sobre todo a la hora de pensar perspectivas y salidas a esta situación desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no? Claro. Fíjate, sí, Juanjo, Sí. quiero agregar una cosita. Yo me acordaba el otro día del desplante de edad y griega, ¿no? Es tan terrible, digo porque eso fue lo más espectacular de todo, así dicho, en la forma bestial, en la que habla este tipo que salió de las cavernas, ¿no? Diciendo, bueno, si te dejo, es como que me deja de gustar mi mujer y me hago puto, ¿no? Pero me dijo algo así. Sí. Y quiero decir, eso lo vimos en las redes a cada rato. Es tan terrible el ocultamiento de este elemento, digamos, de que los votos que perdió el peronismo no se fueron a la oposición de derecha,
sino que se fumaron, como bien dice, de alguna manera se fumaron, como dice Luis, está teniendo el ocultamiento que ni siquiera su propia tropa tiene una lectura de eso, ni siquiera la propia tropa, o sea, Daddy Brieva es un militante televisivo continuo del kirchnerismo, y ni siquiera él tiene claro que esto no sucedió. Digo, ¿y eso por qué? Porque yo le ponía la nota a la que refería Luis recién, el infierno tan temido, porque creo que de alguna manera muestra un problema, no sé si hay una ruptura con la democracia burguesa y con su funcionamiento, no sé hasta dónde va eso. Lo que es cierto es que los votos que pierde uno de la grieta no lo gana el otro. Eso no fue así. En el 2000, en el 2015, Macri gana con votos que se llevó del peronismo, o sea, votos que perdió el peronismo le sirvieron a Macri para ganar las elecciones. En el 2019, los votos que perdió Macri le sirvieron al peronismo para ganar las elecciones con este nuevo, con esta nueva estructura del fernandismo Alberto Cristina. Ahora, esos votos se fueron y no fueron a la oposición. Digo, ese es un problema nuevo que pone en crisis toda la estructura de la grieta. Que es la estructura del bipartidismo que encierra en una especie de correlato ideológico a toda la gente, ¿no? Dice, ¿qué hago? Y voto al menos peor. Estos son los delincuentes, voto a los otros. No, estos son los neoliberales, voto a los otros. Eso parece haberse empezado a romper. Claro, es interesante esto porque se intenta sostener esta cuestión de bipartidismo que vos referías, ¿no? Me resulta sumamente interesante también esta cosa de los sectores militantes del peronismo, del kirchnerismo, como enojándose con el pueblo por decir, o los memes, ¿no? Es decir, fíjate cómo los trabajadores votan despidos sin indemnización, ¿no? Por ejemplo, por estas declaraciones de Larreta antes de las elecciones, pero es interesante ver que eso se va quebrando, ese bipartidismo se va quebrando, y lo cual asusta muchísimo a la burguesía, ¿no? Asusta porque incluso dentro de lo que puede ser adversarios políticos comparten, por supuesto, lo hemos dicho montones de veces, reglas del juego. El bipartidismo es una regla del juego, esta alternancia entre aquellos que sacan deuda y aquellos que pagan la deuda, por poner un ejemplo, ¿no? Es una alternancia sana desde los puntos de vista de la dominación burguesa. Ahora, si eso se sale, y en eso se puede explicar también esta ausencia de un festejo tan exacerbado de la supuesta oposición, que no fue así, eso es como que dice, bueno, nos están cambiando las reglas del juego a la mitad de la carrera y no sabemos qué hacer. ¿Qué se puede hacer con esa gente que no va a votar? La burguesía obviamente está un poco asustada con eso. Bueno, lo vamos a analizar mejor seguramente en el próximo bloque. Sí, yo una cosita, si me permiten. Primero aclararle a Miguel que ese troglodita de Daddy Brieva es sabalero como él. Yo sabía que iba a venir por ahí. Sobre esta cuestión sobre esta cuestión del abstencionismo, es decir, habrá que ver qué va, pero yo también, porque hay distintos ángulos de eso. Yo he escuchado, bueno, es progresista o progresivo o no, o refleja que a la gente no le importa la política. Y yo creo que esa es una discusión mal planteada, digamos, es una visión binaria de alguna manera. Por ejemplo, hay una gran cantidad de gente que no fue a votar, que es gente terriblemente activa. Por ejemplo, los movimientos ecologistas, los movimientos de defensa de los humedales, hay un gran sector que repudia esta política. Nosotros de alguna manera en distintos programas hemos hecho reportajes a esta gente que nos ha contado también su visión política. Es gente muy activa que hace cientos de cosas, que lucha, que enfrenta, y sin embargo se ha planteado el abstencionismo como una política. Uno lo puede discutir o no lo puede discutir, de la misma manera que hay quienes van a votar, hasta inclusive a la izquierda, y van a votar pasivamente y después no hacen absolutamente nada. Entonces, me parece que hay que ser muy cuidadoso con este sentido. Lo que sí creo que hay que tomar, porque si uno toma hasta inclusive sectores importantes que fueron a votar, lo han hecho con el mismo sentimiento de aquellos que no fueron a votar. Sí. O sea,
los iguala es en general ese repudio a esta manera de hacer política, a la cual yo aclaro que me sumo fervientemente, porque esta manera de hacer política no plantea absolutamente ninguna salida desde el punto de vista del trabajador, y que justamente la pelea es otra forma de hacer política, ¿no? Yo te agrego... Entonces me parece que hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué esto? Porque no se puede contraponer a quien a parte de estos sectores con parte de otro sector que sí fue a votar, sino que creo que son parte de un mismo proceso que se está desarrollando. Yo te agrego esto, Luis, y después vamos a ir a una pausita musical, que ayer charlando con un compañero de Asindar me decía que muchos compañeros de él, que no son la retaguardia de los trabajadores, sino justamente los que más pelean, los que están en las asambleas, los que hacen propuestas, que no fueron a votar. Y eso marca un poco lo que vos decís. No fue el sector más pasivo o el más atrasado, como por ahí algunos pretenden ver, sino también sectores que están expresando su bronca activa contra esta forma que vos bien de hacer política que vos bien definís. Les propongo a los dos... Sí. Bueno, habría que hacer un reportaje, algún puntero de Quilmes, ponele, de la Matanza, esos que van con el remis a buscar a la gente a votar, a ver qué es lo que le decían, ¿no? Claro. Creo que puede ser interesante. 9:23 de la mañana. Continuamos y renovamos el agradecimiento a Miguel y a Luis. Y, a ver, vamos a entrar en una cuestión más espinosa, tal vez, porque hace a nuestro palo, a nuestro acervo. ¿Por qué, en todo caso, ese 30 y pico % que no fue a votar no se sintió identificada con las propuestas de izquierda, sobre todo la mayoritaria, que es la del FITU? ¿Es posible que el FITU, que salió a proclamarse tercera fuerza... Bueno, uno va a la definición de fuerza desde el punto de vista de la física y va a encontrar que es toda gente capaz de vencer una resistencia o de modificar un material. En realidad, ¿constituye una fuerza? ¿Puede cambiar algo hoy el 1,5 millones, 1.200.000 votos de la izquierda? Y en todo caso, ¿por qué no atrajo a esa gran masa que no fue a votar y que repudia la política, o esta política? Empezamos por Luis, si te parece. Bueno, claro, me tiras el pasado a mí. Mirá cómo te goza Miguel. Yo para remachar un poco lo del punto anterior, que inclusive hay una nota en Borrador Definitivo, quizás uno también expresa la realidad de Rosario. Para concejales hubo 880 candidatos para 13 puestos. Ustedes imaginan la simpatía que le causaba a la gente cada uno de esos concejales, a los cuales ni siquiera conocía. Así que bueno, para cerrar, yo creo que hubo una buena elección del FIT, que tampoco difiere mucho de elecciones anteriores a legislativas, es decir, parece ser que cuando no existe esa polarización como existe en las elecciones presidenciales, donde de hecho el FIT, digamos, pesa más el voto válido, entonces hay un arrastre, no es muy distinta la votación a la del 2000, la última elección legislativa fueron en el 2017. No hay una gran diferencia, por más que las fuerzas del FIT lo planteen de esa manera. Yo creo que más allá del atractivo, la cantidad de votos, lo que yo personalmente, y en eso es una polémica con muchos de los compañeros del FIT, polémica que en general las organizaciones del FIT intentan no hacer, tiene que ver con lo que es su política. Es decir, de alguna manera yo tengo la visión de que han avanzado cada vez más en hacer una campaña al mejor estilo de los partidos tradicionales. O sea, la figura, el hecho ya de plantear que intervienen las elecciones para conseguir candidatos, dando por tierra tradiciones del marxismo
de siglos y que estarían en todo el derecho del mundo a cambiar lo que sea, pero también con claridad y con discusiones claras. Me parece que han planteado lo que yo defino una especie de proceso de socialdemocratización, es decir, de acomodarse a las campañas electorales, de acomodarse a las instituciones, cuando en realidad lo que estaría planteado hoy es decir claramente de que a través de esta política, a través de estas instituciones, no va a haber salida para el pueblo trabajador. O sea, si el pueblo trabajador no toma en sus manos la lucha por sus reivindicaciones, no va a haber salida. Es decir, no hay, como esta chica Manuela, no hay salario de 100.000 pesos porque lo diga el Nuevo Más. Puede haber salario de 100.000 pesos si la clase obrera, si los trabajadores toman en sus manos pelear por ese salario. No va a haber ruptura con el Fondo Monetario Internacional si no es a partir de que el pueblo argentino, los trabajadores, los estudiantes tomen en sus manos esa cuestión. Y ese problema está así colgadito a veces en la campaña de las organizaciones del FIT, pero no es su centro. No es su centro plantear que hace falta nuevas instituciones, que hace falta, y sobre todo que hace falta organizarse para pelear por esas cosas. Entonces yo, la verdad que más allá, pueden sacar votos o pueden no sacar votos. Ahora, si ellos siguen profundizando, esta cuestión creo que se convierte en todo un problema en aras de una perspectiva justamente de cambiar la sociedad de fondo, porque de eso es de lo que se trata. Miguel, ¿querés hacer un comentario cortito sobre este tema antes de la tanda? Sí, cortito, coincido que con las nacionales de 2019 se ve un aumento muy importante de la izquierda y también de la derecha. Con las de 2017 es más relativo, de cualquier forma hay un aumento de un 30-40% de votos, que puede no ser significativo. Pero en general, el movimiento de los votantes fue haber ido de votar a alguien a no votar a nadie. Eso fue lo central. De 8 millones y pico de votos que se cantaron, como decía Luis antes, de esos 8 millones y medio, millón por la derecha y medio millón por la izquierda, es un fenómeno que desde el punto de vista de esas corrientes políticas es un fenómeno importante. Pero desde el punto de vista global, lo fundamental es esa ruptura, que hay que ver a dónde va, ¿no? Hay que ver a dónde va porque estamos en la PASO, puede haber una recuperación de algunos votos por alguna de las dos corrientes, habrá que ver cómo cuaja eso. Me parece que el fenómeno central es ese fenómeno negativo por ahora, hay que ver si se positiviza de algún lado. De cualquier forma coincido con Luis en que si hay un crecimiento de las ideas de izquierda en Argentina, no van a ser por acumulación electoral, posiblemente haya un poquito más de acumulación electoral, un poquito menos, van a ser si hay luchas importantes que impongan esas ideologías. Después señalo algo más sobre el tema de la izquierda, porque seguramente lo vamos a tomar de nuevo, pero por ahora es. Muy bien. Vamos a la tanda y cuando volvamos vamos a empezar a tirar algunas ideas de lo que nos parecen estos cambios. Creo que cuando charlábamos antes de empezar digamos, en privado, decíamos este tren fantasma, este gabinete del doctor Calegari que se armó como consecuencia de la derrota del gobierno. Pero eso, si les parece, lo hablamos a la vuelta de la tanda. Bueno, ya entramos en la última media hora del programa, 9:34 de la mañana. Le agradecemos a Miguel, a Lilian, a Ricardo, a Daniel, a Marcelo y a Víctor, que nos dan me gusta y mandan saludos y agradecen seguramente esta mesa de discusión sobre el resultado electoral y lo que se viene, porque eso es lo que vamos a entrar ahora. Sí, coméntenos después qué les pareció y si claro, quieren que lo hagamos más seguido. Ahora que comprometemos ya semana a semana a Luis y a Miguel a que se levanten temprano un sábado para hacer estas mesas. Ya está. Mientras no hablen de fútbol va a andar todo bien. Yo decía en el comienzo de la presentación de la editorial que parecía que el gobierno con la idea esta de tener aplacado los números de la pandemia, más una vacunación más o menos masiva como la que ha logrado, tenía cierto aire para llegar a las elecciones. Pasó las PASO justamente, la derrota electoral,
y aparentemente se dieron cuenta de que había 50% de pobreza, que había desocupación, que la heladera no se llenó de asado y un montón de cosas. Parece que se hubieran dado cuenta y que entonces da la impresión que a partir de ahora lo que podemos esperar es un mejoramiento de toda la situación, que va a empezar a volcarse dinero. ¿Es eso esperable o es solamente un engaño más? Se lo tiro, vamos a empezar por Miguel, el más lejano. Claro. A mí me parece que de toda esta crisis que se dio después de las elecciones muestra los límites de las posibilidades de una salida capitalista más o menos fuerte. A mí me sorprendió también eso que decís, bueno, un ejemplo para mí así paradigmático fue Pablo Dugan, que hasta el sábado estuvo hablando bellezas del gobierno, diciendo la oposición, el macrismo, lo que hizo, qué sé yo, y el domingo el lunes estaba ya pidiendo la renuncia de Guzmán claramente, escandalosamente. Digo, los límites tienen que ver con la dinámica de este debate, ¿no? Parecía que, por ejemplo, al principio parecía que Cristina pedía la cabeza de Guzmán. Cristina retrocede de pedir la cabeza de Guzmán. Y Cristina retrocede de pedir, o sea, de cualquier cambio realmente importante, termina siendo limitado ese 2% del PBI, que no sabemos bien qué significa, y que tampoco está claro de si se va a volcar o no a la economía. O sea, nada de sacarle plata a los que tienen la montaña de dólares, nada de el FMI, nada de nada. Me parece que la crisis muestra el límite, y muestra el límite también con la oposición, ¿no? Yo el otro día la vi a Patricia Bullrich con Novarecio y realmente era increíble, ¿no? Increíble como está clarísimo que la oposición trata de no hacer olas porque sabe que si se rompe el dique se lo lleva puesto eso también, ¿no? Me parece que esa preocupación está planteada los límites de cualquier salida capitalista que de alguna manera responda a los problemas que la gente manifestó cuando fue a votar, o mejor dicho, cuando no fue a votar, ¿no? Que es, quiero morfar. Me dijeron, lo voté a esto, porque me dijeron que terminaba el desastre macrista, y el desastre macrista siguió. Me parece que esa es la síntesis, ¿no? Claro, recordemos que este gobierno tiene como una especie de espada sobre su cabeza el FMI. El FMI que es una sangría de un montón de cantidad de recursos y de dinero, pero que sobre todo es sojuzgamiento político. O sea, hay que decirlo, no tiene que ver con una cuestión de caja el acuerdo con el FMI o el no acuerdo, la presencia de Guzmán negociando y demás. Tiene que ver con aquellas modificaciones de política burguesa que exige el FMI. Tiene que ver con esta famosa triple reforma de reforma laboral por un lado, quitándole derechos a los trabajadores, de reforma previsional por otro, quitándole derechos a los trabajadores retirados, a los jubilados, y también impositiva, dándole muchos más beneficios a los capitalistas. Entonces, me parece a mí, no sé qué opinan nuestros invitados, que también ahí un poco la izquierda erra cuando habla de la ruptura con el FMI y lo pone solamente en estas cuestiones de decir, tenemos tanta cantidad de millones de dólares acá, los podemos, no sé, construir escuelas y demás. Y no hablan de la cuestión de sojuzgamiento político que implica esto. Luis. Sí, no solamente eso, sino tomo un poco o arranco con lo de Miguel, con el cual coincido. Lo que muestra es el límite del capitalismo y realmente casi la imposibilidad de salida dentro de de salida desde el punto de vista obviamente del pueblo trabajador dentro de este sistema. O sea, este sistema lo que nos va a proponer cada vez más es más desocupación, menos salario, puede haber mejoras circunstanciales, pero tampoco se ve mucho en el horizonte, y entonces aquí aparece este problema este hecho del Fondo Monetario como un elemento de peso, pero es un elemento de peso que tiene que ver con lo que decís vos, es decir, con los límites en las reservas, pero sobre todo con la imposición de política que creo que es al proceso al cual vamos. O sea, que Lustó presente el proyecto para eliminar las indemnizaciones, me parece que es parte
de esta discusión, ¿no? En ese proceso. Y creo que sí, que el problema de la izquierda ahí, porque tiene que ver justamente, porque la izquierda hoy no está levantando el problema que hay que cambiar todo de fondo, que hay que destruir este sistema. No hay salida dentro de este sistema. No importa si tenemos un diputado más o un diputado menos. No hay salida de este sistema. Ese es el gran problema que yo le critico a la izquierda, que hoy no está planteando, y entonces, a ver, no quiere decir que eso con una varita mágica uno va a convencer a los trabajadores de eso, pero hay que poner eso en el centro de las preocupaciones y de las tareas y de la propaganda y de la explicación. Porque si no nos vamos a encontrar con esto, digamos, esta cuestión que es muy dramático ver que se sobre todo el sector kirchnerista, que uno decía hay desocupación hace 2 meses atrás y te decían a gente de la derecha, y ahora dicen perdimos porque hay desocupación. Es casi ridícula esa situación. Pero si uno ve, y además tomando lo de Miguel, hacia adelante, fíjense las medidas que está pensando el gobierno: dar una suma fija a los jubilados, establecer 2.900 pesos de aumento de salario por decreto, 2.900 pesos de aumento de salario por decreto. O sea, son medidas, digamos, que no, o sea, ni siquiera cosméticas. Y encima, fíjense ustedes, el listado del gabinete: Aníbal Fernández, uno de los responsables políticos de la muerte de Cotequi y Santillán, nuevamente. El tipo que, como decía Juanjo, dijo que, creo que en el bloque anterior, el tipo que dijo cuando lo secuestraron a López, seguro que se fue a lo de la familia. Provocador. Lo único que puede exhibir hoy es ser presidente de la Federación Argentina de Hockey. ¿Qué es eso? Mansur, a ver, yo apelo a que las compañeras que se han movilizado y han luchado por conseguir el punto del aborto, Mansur es un antiabortista. En Tucumán se le niega, aún hoy, habiendo ley, se le niega a las niñas que sean atendidas, las niñas violadas que tengan acceso al aborto. Ese es Mansur. Julián Domínguez, un tipo directamente vinculado a los agronegocios de toda la vida. Entonces, digamos, los nombres van a reflejar esta política, indudablemente. ¿Qué va a hacer? Y el otro, para terminar, Guzmán no se toca, ya está presentado el presupuesto, el proyecto del presupuesto, que no incluye pagos de la deuda externa. Quiere decir que han cerrado patear los pagos, pero va a ser en función de lo que dice Liz, es decir, cuáles son las reformas que vamos a enfrentar. Entonces, estamos en esta situación. Después seguramente tenemos un poquitito para decir, bueno, ¿qué es lo que uno puede hacer o qué es lo que se plantea? Pero bueno. Sí, ahí Miguel... Lo que me preocupa, sí. Lo que me preocupa más de la izquierda, ¿no? Porque Luis señalaba el problema de la socialdemocratización. Yo creo que sí hay cierta domesticación, pero yo sigo viendo la imagen de la izquierda como que siguen viéndose como, bueno, los muchachos que quieren pelear porque continuamente buscan esa fórmula de los diputados y la calle, qué sé yo. Me parece que eso no está tan desdibujado como el problema central de un programa, de tener un programa verdaderamente anticapitalista. Es decir, el otro, por ejemplo, del Caño, le preguntan ayer a la noche, él plantea, bueno, que hay que repartir las horas de trabajo. Entonces le pregunta, ¿eso se puede hacer? Y venga el ejemplo, sí, en otros países se hace. ¿Por qué en otros países se hace? Hay que decir claramente que no se puede hacer en el capitalismo. Y ese es un problema que me parece que cruza a toda la izquierda y que me parece que es mucho más grave todavía que cualquier atisbo de domesticación, que por lo pronto es un proceso en curso, digamos, que yo por lo menos no lo veo terminado. Pero me parece que la falta de tener una política clara de explicar el problema del poder, ¿no? Buscar cómo formular el problema del poder. A ver, ¿qué haría esto que nosotros decimos que hay que hacer? Mejor dicho, que nosotros no decimos que hay que hacer, porque ellos lo que dicen es plantear soluciones burguesas, no paguemos la deuda, entonces repartimos la plata, soluciones de caja, que si uno las ve a fondo no
alteran la lógica de Milei, la lógica por la cual Milei ganó tantos votos, ¿no? Que todo el mundo cree que la contabilidad del Estado es un problema de contabilidad de kiosco, y bueno, no es así, es un problema mucho más complejo, es un problema político, y el capitalismo necesita ser cambiado, necesita cambio de fondo, ¿no? Creo que esa fue la fórmula que usó Luis para decir. Claro, y seguramente ya se nos va el tiempo, pero seguramente uno de los problemas de las patas, lo que ustedes están señalando con respecto a la pata floja que tiene la izquierda, es esta cuestión de no aportar a la recuperación de ese sujeto histórico que es tan necesario, digamos, siempre convertir a ese sujeto, a la clase obrera, en pedidora de dádivas de la clase enemiga. En todo caso, también eso habrá que rever, pero a mí lo que me resultó realmente llamativo ante este cambio de gabinete es que han presentado la renuncia por la derrota electoral ministros que debieran haber presentado la derrota por un montón de desastres que se llevaron a cabo en estos 2 años. Cabandier es, creo, la figura central, en eso se lleva todos los laureles, pero en general podría ser Carla Bisotti, podría ser la de seguridad, Friel. Sí, la de seguridad, cuando desapareció, por ejemplo, Facundo Castro, no presentó la renuncia y la presenta ahora. O sea, y la presenta ahora. Yo lo que les voy a pedir les voy a dar 2 minutos a cada uno para que planteen las perspectivas, alguna idea de futuro, qué habría que hacer o lo que quieran. Tienen 2 minutos, empezamos por Miguel, si te parece. Dale, me parece que se dijo bastante acá, no hay que atosigar tanto a los que escuchan, pero bueno, me parece que el problema son los límites del capitalismo. Habrá que ver cómo cierran, habrá que ver qué logran en estos meses. Yo los veo complicados, me parece que empezó un proceso de dispersión que hay que ver cómo se resuelve, y hay que ver cómo se resuelve en la cabeza de la gente, ¿no? Porque si la salida no va a ser el voto, o sea, que empieza a decir, bueno, la salida no es votar o no es votar a los partidos de la grieta, ¿cuál es la salida, no? Esa discusión es una discusión que va a tener una dinámica y que dependerá de un montón de factores. Yo creo que todas las corrientes de izquierda, las grandes, las chiquitas, las medianas, me parece que tienen la obligación de empezar a pensar el problema de los problemas acá, cómo se formula las salidas anticapitalistas, que no pueden limitarse a repartir, no pueden ser las mismas salidas que plantean los hinchas del capitalismo inclusivo. Tienen que empezar una salida y tienen que empezar a formular el problema del poder, que supongo que cuando empiece a haber algún movimiento más claro, va a ser mucho más fácil de formular. Hoy también el problema de que sea muy abstracto también lo convierte en un problema, pero es una cosa a la que hay que estar atento, digamos. Cuando empiece el movimiento, en ese movimiento va a haber que actuar, pero con otra política distinta a los que defienden repartamos un poquito mejor la miseria. Luis. Sí, no, coincido completamente con Miguel. Miguel, coincidimos, ¿qué tal? Se ha formado una pareja. No, creo que es así. Habrá que ver cuál es el desarrollo. Sí creo que hay una gran preocupación de la propia burguesía en que o sea, cómo van a quedar las instituciones después de este especie de marasmo golpeado por todos lados, porque en realidad es la necesidad para ellos de aplicar una nueva, una reofensiva contra el nivel de vida del movimiento de masas y sobre las conquistas de los trabajadores. Creo que vamos a esa situación, o sea, vamos a una tensión cada vez más grande, más aún de la crisis. El gran problema es qué es lo que va a pasar con el movimiento obrero. O sea, el movimiento obrero va a poder responder a esa situación. Creo que es lo que hay que apostar. Y en ese sentido yo veo, como Miguel, en 2 cuestiones. Uno, por el problema programático que plantea Miguel, que es importante, pero también por el problema de la acción. Por ejemplo, pero acá lo hemos charlado con Miguel y con ustedes por fuera. La declaración del FITU en relación a la crisis del gobierno realmente ayuda poco en esta perspectiva, porque en realidad termina siendo una declaración que al final dice que hay una partida, que habría que hacer un plan de lucha, pero el centro central es decir, termina siendo hay que votar al FITU en noviembre.
Y entonces, en realidad, eso apela poco a la salida. Me parece que hay elementos en la realidad que la izquierda tendría que impulsar. Por ejemplo, se hacen propaganda sobre las corrientes sindicales de izquierda. Bueno, hoy esas corrientes sindicales de izquierda tendrían que estar puestas al servicio de hacer asamblea, de impulsar asamblea, de abrir estas discusiones. De hecho, esto ha generado una discusión por distintos lados de los trabajadores. Bueno, habría que impulsar eso, habría que impulsar cómo decir claramente, bueno, frente a la crisis de estos de arriba, nosotros tenemos que defender nuestros derechos. Tendrían que tomar e impulsar y dar como ejemplo, antes de llamar a la burocracia, que bueno, que ya casi es imposible llamarlo, los ejemplos de los autoconvocados de Neuquén, de los autoconvocados de Salta, de las luchas de los chubutenses por el agua, de la lucha de los mendocinos. O sea, hay ejemplos en estos años que han sido parciales y han quedado aislados, pero son muy importantes y hay que agarrarlos, y me parece que la gran política es desarrollar la organización autogestionada, autoconvocada, que hay elementos para hacerlo. Si el movimiento obrero no logra tomar eso, bueno, pasar el plan. Tiene todo, como en la vida, un carácter, como la lucha de clase, un carácter alternativo. Les agradecemos enormemente a Luis, a Miguel, que hayan estado hoy con nosotros en esta especie de primera experiencia de mesa redonda. A Luis especialmente, que fue quien la propuso. Esto como un acto de justicia a nuestros oyentes que no conocen nuestras reuniones internas, y esperemos que se repitan, esperemos que haya sido esclarecedor. A nosotros nos parece que sí, que nos ayudó a analizar desde otras perspectivas también, incluso viendo, por ejemplo, desde Santa Fe, desde otras perspectivas regionales, que eso siempre influyen en la cabeza de cómo piensa uno las cosas. Así que muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Luis. No lo hemos podido poner de acuerdo en si seguirán siendo hincha de Colón. Digamos que tenés para más o menos 100 años de alegría con el triunfo, Miguel, con el campeonato del año pasado, de este año. Totalmente. Bueno, gracias a ustedes, compañeros, por esta oportunidad de decirlo que uno... Bueno, gracias, un abrazo. Y aprender, ¿no? y también aprender, digo, porque el debate es como se aprende también. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto.